Esta presentación corresponde a un video intermedio de una de las mentorías de la Diplomatura en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático de la Cohorte 2025. Esta es la mentoría 9, denominada Detección de fraude en transferencia y transacciones entre usuarios. En particular, nosotros somos el grupo 2, integrado por Sofía Boviesi, Mildred Cepeda, quienes habla Sebastián Degui y la doctora Dalma Márquez. El mentor es el doctor Marcos Argañarás. Existen diversas formas de obtener dinero ilegalmente. En esta mentoría nos concentraremos en un problema actual que son los fraudes de las transacciones financieras por billeteras virtuales. El principal problema de la financiera es que a pesar de todos los mecanismos de seguridad que puedan tener, no pueden evitar que sus clientes sean persuadidos por un externo, como por ejemplo una persona que llama a su abuela haciéndose pasar por el nieto y pidiéndole que le transfiera. Esta problemática involucra muchas billeteras, como tarjeta naranja, Mercado Pago, Más o cuenta DNI del Banco Provincia de Buenos Aires. Por razones legales, no podemos trabajar con datos de estas billeteras, pero sí podemos utilizar un conjunto de datos públicos ofrecidos por el Elliptic Dataset. Estos datos describen transacciones de criptomonedas, en particular bitcoins. Estos datos son muy estudiados y se han realizado varias publicaciones. Esencialmente, nos basaremos en este trabajo publicado en el 2019, el cual pueden encontrar en Archive. Este trabajo analiza el lavado de bitcoins usando grafos de redes convolucionales. Para comenzar, este tipo de datos no son tabulares, tal como hemos trabajado en la mayoría de materias de diplomatura. Estos datos tienen estructura de grafos, por lo que el dataset está construido con forma de grafo. Los nodos representan los usuarios individuales, las aristas dirigidas indican el flujo de Bitcoin entre transacciones, cada nodo incluye un vector de 165 variables numéricas, una etiqueta de clase que indica si la transacción es lícita, ilícita o desconocida y una dependencia temporal. Es importante mencionar que el dataset está constituido por 3 archivos CSV, a diferencia del único utilizado en las datasets tabulares. Esta es una representación del grafo del dataset. En particular, es un subgrafo, ya que el dataset original tiene muchos puntos. A simple vista, podemos decir que hay pocos nodos de fraude y muchos que son lícitos, pero la mayoría son desconocidos y todos están conectados con todos. De aquí en adelante vamos a analizar detalladamente este conjunto de datos y además tengan en cuenta que también aplicaremos algunas técnicas de aprendizaje no supervisado. Luego, para una mejor perspectiva, realizaremos una gráfica de la clase de nodos. Vamos a ver la distribución de etiqueta de nodos, la distribución de nodos conectados versus nodos aislados y la distribución de nodos conectados versus nodos aislados por clase. Como el dataset es dirigido, podemos dividir los nodos en términos de grados entrantes y salientes. Así podemos clasificar según la clase del nodo. Para los nodos lícitos, tienen una distribución más amplia tanto en entrada como en salida. Existen muchos nodos con conectividad baja, pero también algunos con grados muy altos, superando los 400 salientes. Esto sugiere que los nodos lícitos tienen una conectividad transaccional más rica y diversa, actuando a veces como hubs o intermediarios. Nodos ilícitos. La mayoría tienen nodos entrantes y salientes muy bajos, concentrados entre 0 y 3. La distribución es mucho más restringida, sin presencia de nodos con alta conectividad. Esto podría indicar un comportamiento más cauteloso o aislado por parte de quienes realizan actividades ilícitas. Nodos desconocidos. Su distribución se parece a la de los lícitos, aunque con una cantidad aún mayor en los grados más bajos. Refuerza la idea de que entre los nodos desconocidos puede haber una mezcla de comportamientos y podría incluir tanto lícitos como ilícitos no etiquetados. Podemos concluir que los nodos ilícitos tienden a tener una conectividad significativamente menor que los lícitos, lo que podría ser un indicador útil en modelos de detección de fraude. En cambio, los nodos lícitos muestran mayor diversidad de grados y en muchos casos actúan como centros de alta actividad. Esta diferencia estructural entre clases puede ser aprovechada para entender modelos de clasificación basados en la topología del grafo. Para el análisis temporal vamos a tener en cuenta los diferentes snapshots temporales para cada transacción. Podemos ver que esta visualización muestra cómo la estructura del grafo evoluciona a lo largo del tiempo, tanto en tamaño como en distribución de clases. Los nodos ilícitos tienden a aparecer en las zonas periféricas, con una mayor presencia en ciertos momentos, lo cual puede ser clave para identificar patrones temporales de fraude. La ubicación y frecuencia de estos nodos refuerzan la importancia de incorporar información temporal y estructural en los modelos de detección. Métricas de conectividad de grafo. El primer gráfico nos muestra la cantidad de nodos y aristas por snapshot.
Se observa una correlación directa entre el número de nodos y de aristas. Cuando hay más nodos activos, también aumentan las conexiones. El segundo gráfico muestra el grado medio por snapshot. El grado medio, o cantidad promedio de conexiones por nodo, varía en el tiempo, pero tiende a estabilizarse alrededor del 2.2 y el 2.4. En algunos snapshots se observan picos por encima de 2.8, lo cual podría indicar mayor concentración de conexiones en menos nodos. El gráfico 3 muestra la densidad de conexiones por snapshot. La densidad, o cantidad de conexiones sobre el total posible, es muy baja durante todo el periodo, lo cual es común en grafos reales como redes de transacciones. Y se destacan picos de densidad en snapshots como en el Table 27, lo que sugiere momentos donde el grafo está relativamente más conectado, pese a tener menos nodos. En esta sección analizamos el dataset según la clase de cada nodo. Para eso, en el gráfico podemos ver la evolución temporal. El eje X representa el tiempo y el eje Y la cantidad de nodos. Se distinguen las tres clases, lícitos en azul, ilícitos en naranja y desconocidos en verde. Se observa un fuerte desbalance. La mayoría de los nodos no tiene etiqueta. Dentro de los etiquetados predominan los lícitos y los ilícitos son muy pocos. Esto dificulta entrenar modelos de detección de fraude porque el mismo debe aprender patrones con escasos ejemplos positivos. A continuación, caracterizamos el comportamiento de los nodos con tres métricas. Grado, que mide conexiones directas, coeficiente de clustering, que refleja si los vecinos de un nodo también están conectados, y centralidad de cercanía, que mide qué tan rápido un nodo llega al resto de la red. En el gráfico de la izquierda, el grado medio muestra que los lícitos mantienen conectividad más alta, mientras que los ilícitos tienen los valores más bajos, salvo algunos picos anómalos. En el gráfico central, el clustering es muy bajo en todas las clases, lo que indica poca formación de comunidades cerradas. Los ilícitos prácticamente no muestran clustering, sugiriendo un patrón de aislamiento intencional. En el gráfico de la derecha, la centralidad de cercanía aumenta gradualmente en todas las clases, reflejando una mayor integración en la red con el tiempo. Aunque las diferencias son sutiles, los lícitos parecen estar más integrados en el grafo. Posteriormente, analizamos los nodos según su conectividad. Tenemos los aislados con grado 0, luego los de grado bajo con una o dos conexiones, los de grado medio entre 3 y 10 y los de grado alto con más de 10 conexiones. En ambos gráficos se observa que la mayoría de los nodos tienen muy pocas conexiones, unos pocos alcanzan grados altos y los aislados son casi inexistentes. Luego aplicamos reducción de dimensionalidad con PCA, que reduce los 166 atributos a solo 2 dimensiones. Observamos que las clases quedan muy mezcladas, sin fronteras claras. Por eso usamos un map que también reduce a 2 dimensiones, pero preserva mejor las relaciones locales y no lineales. En su proyección, aunque sigue habiendo mezcla, aparecen pequeños grupos de nodos ilícitos que no se veían con PCA. Finalmente, comparamos un map y PCA con el Silhouette Score, que mide la separación entre grupos. 1 es separación perfecta, 0 mezcla total y valores negativos de solapamiento. Los resultados fueron negativos en ambos casos, menos 0,159 para PCA y menos 0,032 por UMAP. Esto significa que las características originales no permiten separar bien las clases, aunque UMAP logra una leve mejora. Limpieza y curación de los datos. Luego de los resultados observados durante el análisis exploratorio de los datos, pudimos ver que no había valores nulos ni valores faltantes. Tampoco había aristas duplicadas, pero había una gran cantidad de nodos desconocidos y de nodos aislados. Entonces, la limpieza que realizamos fue quitar los nodos desconocidos y los nodos aislados. En los gráficos podemos observar cuál fue el porcentaje de aristas y de nodos eliminados en la limpieza. Modelos de clasificación. Una vez que hemos analizado y explorado la estructura y el comportamiento del dataset y realizado la limpieza correspondiente, nos resta implementar diferentes modelos de clasificación utilizando diferentes métricas, los cuales deberemos entrenar con el objetivo de poder predecir la detección de fraude en las transacciones entre bitcoins. Hemos propuesto implementar los siguientes 8 modelos que son de dos tipos distintos, modelos tabulares y modelos de grafos. Para comparar los modelos tabulares y de grafos se utiliza una validación cruzada estratificada, con el mismo número de faults. En nuestro caso elegimos 5, calculando las diferentes métricas ya mencionadas para cada fault. Luego se promediaron las métricas para cada modelo, obteniendo su rendimiento medio y variabilidad. Se eligió el mejor modelo basado en el F1 Score promedio, ya que es una métrica balanceada que considera precisión y recall muy importantes en problemas con clases balanceadas como nuestro caso. Podemos observar que XGBoost fue el modelo que alcanzó el mayor F1 score. Conclusiones. Algunos de los desafíos que tuvimos fue el hecho de visualizar grafos tan grandes, eso generaba altos costos computacionales. Además había un gran desbalance entre las clases, muy pocos nodos estaban etiquetados como ilícitos. Vimos que los modelos de grafos tenían un rendimiento mucho menor a los modelos tabulares.
debido a que la estructura del grafo no aporta mucha información adicional relevante o está mal aprovechada. Muchísimas gracias por su atención.